Y la palabra de Dios para nosotros en este día está en la carta de Santiago, capítulo 1, versículos 21 al 25. Santiago 1, del 21 al 25. Les voy a pedir que nos pongamos en pie. Tati, por favor, ponme el texto en el televisor. Gracias. Santiago 1, del 21 al 25. Leemos la palabra en esta hora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Esto es palabra de Dios. Alabamos tu nombre. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Dios mío, porque desde que llegamos aquí tú nos estabas esperando para bendecirnos, Señor. Gracias por ser tan bueno y tan misericordioso con nosotros, Dios. No merecemos ninguna de tus bendiciones, pero gracias por tenernos en tu mano hoy, mañana y siempre. Padre, que ahora, Señor, tu voz se haga oír en este lugar, Dios mío. Yo solo soy tu mensajero, Padre. Habla a través de mí en esta hora a tu pueblo. Y más que hablar, toca, Señor, nuestros corazones a través de tu palabra. Que tu palabra llegue a nuestras vidas con poder, tocando, traspasándonos como espada de dos filos, como martillo sobre la roca, como fuego en nuestros corazones. Que así sea, Padre. Y en todo te prometemos siempre la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. El pueblo de Dios dice: amén. Pueden sentarse. Quiero hacerles, comenzando esta predicación, una pregunta. Y quiero que me respondan aquí y ahora. Amén. No es para mañana, es para ahora. ¿Qué usted pudiera decir que sería lamentable en la vida de un cristiano? Repito. ¿Qué usted pudiera decir que sería lamentable en la vida de un cristiano? Quiero que me respondan. ¿Sería lamentable que un cristiano tal cosa? A ver, alguien que me pueda responder. ¿Sería lamentable que un cristiano se aparte de los caminos del Señor? ¿Sería lamentable eso? Ok, ¿qué más? A ver, ¿sería lamentable que un cristiano dudara del Señor? Wow, tremendo, ¿verdad? ¿Creen que eso sería lamentable? Que un cristiano dude del Señor. Qué lamentable sería. ¿Qué más? A ver, otra respuesta. ¿Sería lamentable que un cristiano qué? Dígame, Eugenio. Sería lamentable que un cristiano fuese como un fariseo. Dice mi hermano Eugenio que fuera como un hipócrita, igual que ellos, ¿verdad? ¿Sería lamentable eso? Seguro que sí. Si el Señor les dio duro a los fariseos, imagínense si nosotros somos como ellos también. ¿Sería lamentable que un cristiano? Wow. Nunca llegar a cumplir el propósito que Dios tiene para su vida. Ya lo cumpliste, porque tú no sabes si mañana vas a seguir en esta tierra. Y sería lamentable que Dios te llamara y tú no cumplieras ese propósito. A ver, Julio, ¿sería lamentable que un cristiano qué?
no siguiera buscando. Que un cristiano no siguiera buscando de la presencia de Dios. Amén. A ver, Tere, pero quiero oír a otras personas también. A ver. Sería lamentable que un cristiano no predicara la palabra cuando Dios nos ha mandado a hacerlo. ¿Sí o no? Dígame, ¿sería lamentable que un cristiano qué? Tremendo. Tremendo sería lamentable. ¿Sería lamentable que un cristiano diera más testimonio? ¿Sí o no? Lamentabilísimo. Por causa de eso es que muchas personas no llegan a Cristo el Señor. Por el mal testimonio de algunos cristianos. De algunos cristianos. A ver, Julio, otra vez, Julio Albate, pero quiero ir a más. ¿Sería lamentable que un cristiano qué? Que un cristiano no orara por los enfermos. Están delante de ellos ahí, ¿verdad? Padeciendo necesidad y un cristiano ni ora. Genio. Que no tuviera fe en Dios. ¿Alguna otra más? A ver, Tere, ya va por la 3. Ya, Tere. Alabe, a ver, Tere, ya que nadie aquí levanta la mano. Tremendo, tremendo. Eso está tremendo, poderoso. Que un cristiano no ame a su hermano. A ver, Richard y Sari acá. Wow, tremendo. Dice mi hermano Richard que sería lamentable que un cristiano cayera en adulterio. ¿Sí o no? Wow, gracias. Gracias por esa palabra. Tremenda. Saria, ¿sería lamentable que un cristiano qué? No perdonara a alguien. Tremendo. No estuviera dispuesto a perdonar a quien le haya hecho mal, a quien le haya ofendido, whatever. Diana. Wow, sería lamentable que un cristiano ni viniera a la iglesia. ¿Sí o no? A ver, Marco, se me despertaron ahora todo el mundo. Wow, sería lamentable que un cristiano hablara mal de sus hermanos y de la gente a su alrededor. Qué lamentable sería eso. ¿Alguien más? Yeah, Pharaoh. Ok. Como que un cristiano tuviera un pie en la iglesia y tuviera otro pie en el mundo. Eso lo sería en términos bíblicos tibio. Tibio, warm, ¿no? Ok. Y dice la Biblia que a los tibios Dios los vomitará de su boca. No se puede estar con un pie en Cristo y otro en el mundo. Amén. A ver, ¿alguien más? Se me entusiasmaron. Mi hermana, ¿cómo que no? ¿Sería lamentable que un cristiano qué? Tremendo. Abuse de alguien, de una persona desvalida, ¿verdad? De una persona que tiene algún problema físico o que sea una persona de la calle, ¿verdad? Alguna persona en esa condición, ¿verdad? Sería lamentable. Muy bien. ¿Qué más? ¿Algo más? Sería lamentable que un cristiano fuera tacaño. Está fuerte eso. Está fuerte eso. Pero es bíblico también. ¿Sabían que eso es bíblico también, no? Muy bien, Marco. Que un cristiano no reconociera la verdad. En general, en sentido general, ¿verdad? Que la supiera y ni siquiera viera. Salma. Que no pase por pruebas espirituales. Porque las pruebas son las que nos fortalecen. Así es. ¿Qué más? Ya, la última. Porque después que se me embullaron, ahora todo el mundo quiere hablar. Sería lamentable que un cristiano usara su don de una manera equivocada. In the wrong way. ¿Verdad? En vez de usarlo para darle gloria a Dios, lo usara para darse gloria a Él o para darle gloria al mundo. Y los hay. Los hay que yo los conozco. En las iglesias a veces tenemos gente que está buscando gloria para ellos, no para Cristo.
Sería lamentable tantas cosas. Bueno, gracias a todos por ofrecer sus opiniones. Pero si hay algo que yo siento en lo personal, que se vuelve cada vez más lamentable en la vida de un cristiano, es la separación, el divorcio que existe entre el saber y el vivir. O sea, entre lo que ya hemos oído, hemos aprendido y conocemos de la palabra de Dios, y el vivir, llevar a la práctica, obedecer eso que sabemos. Eso es bien lamentable. Bien lamentable. El divorcio, repito, la separación entre el saber y el vivir. Esa grieta, esa separación, yo siento que cada vez es más grande. Y no es posible que sea así, hermano. Hoy quiero hablar de esto. No es posible que los cristianos de hoy en día nos podamos conformar con esto. Nos adaptemos a vivir así como si estuviera bien o si fuera lo más normal de la vida, porque no lo es. Empecemos por aclarar una cosa. Conocer de Dios y de su palabra siempre será importante y necesario. Amén. Conocer de Dios y de su palabra siempre va a ser importante. De hecho, es algo insustituible. Escúcheme, cristiano, ni usted, ni yo, ni ningún cristiano puede sustituir el conocimiento de Dios y de su palabra con conocimiento del mundo o con conocimiento humano, científico, etcétera, porque no hay comparación. El conocimiento de Dios y de su palabra es algo único en nuestra vida, es insustituible. Lo que te da el conocimiento de Dios y de su palabra no te lo va a dar nada ni nadie de esta tierra. Amén. En primer lugar, escúchame, leer, estudiar, conocer de la Biblia es lo único que nos permite a los cristianos crecer espiritualmente. Amén. ¿Tú quieres crecer? Pregúntale al que está a tu lado. ¿Tú quieres crecer? Dile, pregúntale que está a tu lado. A ver, Virginia, pregúntale a Genio, ¿usted quiere crecer? Porque aquí todo el mundo podemos crecer, no importa cuántos años tengamos. ¿Tú quieres crecer espiritualmente? Tú tienes que estudiar la Biblia. Tienes que ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que te puede ayudar en tu crecimiento espiritual. Segundo, es lo único que nos permite llevar una vida en santidad como Dios quiere. Amén. Porque la Biblia es la que nos dice, la que nos informa, la que nos permite saber qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que no le agrada, para que vivamos de acuerdo a lo que a Él le agrada y desechemos lo otro. Amén. Tú no sabes lo que a Dios le agrada hasta que no lees la Biblia, hasta que no estudias la palabra. Si tú quieres vivir como a Dios le agrada, tienes que ir a la palabra. Tercero, eso es lo único que nos permite llevar, gloria a Dios, a andar, caminar en el propósito y en la voluntad de Dios, porque no hay otra manera de saber eso con seguridad que conociendo la palabra de Dios. ¿Tú quieres caminar en el propósito de Dios? Ahorita alguien decía, no hay nada más lamentable que alguien que no cumpla su propósito en esta vida. ¿Quieres saberlo? Tienes que ir a la palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Cuarto, es lo único que nos permite ser libres. Dile al que está a tu lado, libres. Libres. Especialmente de las trampas y de las mentiras de Satanás, del pecado mismo. La Biblia dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Qué linda es la palabra, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Quinto, eso es lo único que nos va a permitir tener un desarrollo ministerial que pueda ser efectivo. Tú no puedes desarrollar un ministerio para Cristo. Tú no puedes servir a Dios si no vas a la palabra de Dios. No se puede lograr eso sin tener un conocimiento al menos básico de Dios y de su palabra. ¿Por qué?
Porque sería terrible que uno desarrollara un ministerio lleno de errores que pueden ser muy costosos en nuestra labor. Yo tomo como ejemplo de esto al apóstol Pablo, quien era ya un hombre de conocimientos bien amplios y bien sólidos en cuanto a la ley de Dios, pero no conocía a Cristo. Escuche, más conocimiento que Pablo de la ley de Dios probablemente nadie tuviera en esa época. Él se sabía todos los vericuetos y, como decimos nosotros, hasta las letras chiquitas de la ley, porque dice la Biblia que Pablo era fariseo de fariseos, que era la secta que más se apegaba a la ley, al cumplimiento de la misma. Pablo era fariseo de fariseos, pero Pablo no sabía nada en cuanto a la nueva revelación de Dios en Cristo nuestro Señor. Pablo era un neófito en eso. Pablo no sabía absolutamente nada, y eso era completamente diferente a lo que él conocía. Por eso cuando Pablo se entrega a Cristo, antes de que él llegue a convertirse en el gran apóstol Pablo, antes de que él salga en viajes misioneros a predicar el evangelio, a salvar vidas, a fundar iglesias, antes de todo eso, Pablo se pasó años investigando, preguntando, entrevistando gente, a todos o casi todos los que habían estado con Jesús, los que habían tenido por lo menos contacto con él. ¿Para qué? Para saber más de lo que él no sabía. Hay gente que se convierte y ya mañana quiere ir a las naciones. ¿Entiende? No se puede hacer eso. Usted tiene que tener un conocimiento por lo menos básico de Dios y de su palabra. Pablo se pasó años para llegar a conocer de verdad qué fue lo que hizo Cristo, qué fue lo que él dijo. Y recuerde que en aquella época no estaba la Biblia como la tenemos nosotros, ¿verdad? No la tenía, no estaba escrito todavía. ¿Qué hizo Pablo? Investigar, preguntar, tratar de conocer. Y en la medida que Pablo se fue llenando de ese conocimiento, se fue preparando para lo que Dios quería que él hiciera. ¿Cuántos alaban al Señor? Por todas esas razones, hermanos y hermanas, es que los cristianos tenemos que seguirle dando valor a la lectura y al estudio de la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Tenemos que darle valor al estudio bíblico, por ejemplo, como actividad de la iglesia, o al estudio de la Biblia entre los jóvenes, entre las mujeres, entre los hombres, entre cualquier grupo de la iglesia. Cristianos, tenemos que darle valor a eso. Vamos a ser sinceros, hasta con nosotros mismos en este momento. Nosotros nos pasamos a veces horas y horas al día pegados al celular o a la computadora o al televisor, viendo y oyendo noticias o videos, leyendo cuanta cosa caiga en nuestras manos, y lo menos que a veces hacemos es leer la Biblia. Vamos a ser sinceros. El hábito de leer la Biblia entre los cristianos se está perdiendo aquí en USA. Y no nos damos cuenta de cómo el diablo se está gozando con eso. Porque el diablo sabe que mientras menos usted y yo leamos y sepamos lo que Dios dice en su palabra, más posibilidades hay de que nos confundamos y nos perdamos. Así de simple. Por eso el enemigo va a hacer todo lo posible por matar ese hábito, ese deseo en ti y en mí, si no es que lo ha matado ya. Por ejemplo, estar en el estudio bíblico a las 7 de la noche, online, vía Facebook Live, hora y media. No, ¿quién me coge? Mucho tiempo. Y
desconectamos el plug. Desconectamos el plug por completo. Pudiendo estar, estamos en otra cosa. Porque no nos interesa la palabra de Dios. Y por eso los estudios bíblicos son las actividades menos concurridas en la mayoría de las iglesias cristianas. Si aquí hay hoy cristianos de verdad, si aquí hay hoy cristianos de corazón que de verdad amen a Cristo y le interesen las cosas de Dios, si aquí hay de verdad cristianos que quieran crecer espiritualmente y vivir para agradar a Dios, si aquí hay cristianos que no se conforman con lo que tienen, con lo que han alcanzado hasta aquí, esos cristianos van a salir hoy de este lugar entendiendo cuán importante es la palabra de Dios. Es el leerla, es el estudiarla, conocerla a profundidad, y van a estar dispuestos a hacer lo que sea por abrazarla, por estar con ella como hay que estar. ¿Hay de esos cristianos aquí hoy? ¿Sí o no? Bendito sea Dios. Dios lo quiere ver. Dios lo quiere ver. Porque es muy fácil aquí decir ahora, sí. And tomorrow, cuando empiece el nuevo día, ¿a quién te vas a entregar? ¿A Cristo o a la vida? Entrégate a Cristo. Que tu vida va a ser mucho mejor. Y ¿sabes qué? Hoy en día tenemos tantos recursos. Maldito, tú puedes ir en tu camión de FedEx oyendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está hasta oída, hablada. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos hacen eso? Usted no tiene ni que, usted puede, por supuesto, no te voy a decir que estés mirando para, pero usted puede irlo oyendo, porque hay programas para eso. Es bien fácil. Si lo hacemos con otras cosas, ¿por qué no lo vamos a hacer con las cosas de Dios? Si eso es para nuestro beneficio espiritual. ¿Alguien dice amén? Fíjense lo que este texto de Santiago capítulo 1 que leímos al principio y que es la base de esta preocupación, de esta predicación, nos dice, especialmente en el versículo 21, Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor te dice, abre tu corazón, recibe la palabra que yo te doy, recibe el mensaje que yo te estoy dando, recibe la palabra que te está siendo sembrada. ¿Alguien dice amén? Es Dios diciéndonos, escucha y conoce, recibe con humildad el mensaje del evangelio que te es anunciado, que te es enseñado de muchas formas diferentes. ¿Por qué dice este texto? Porque esa palabra tiene el poder de salvarte. Alguien alaba a Dios, de salvarte, mi hermano. Mire cuán importante es esto, que está la salvación de nuestra alma en juego. De salvarte, dice la Biblia. Porque Cristo conocía muy bien lo que decía la palabra que hasta ese momento se tenía, que eran los textos que hoy llamamos del Antiguo Testamento. Porque Cristo conocía la correcta interpretación de lo mismo, es que pudo rechazar las tentaciones del diablo y no caer en ellas, sino como decimos nosotros, batearle la pelota de jonrón al diablo. ¿Cuántos dicen amén? Porque Cristo conocía la palabra, pudo hacer eso. Pudo salir victorioso de esa prueba y mantenerse firme en su misión de venir a salvarnos. Pudiéramos decir incluso que por conocer bien la palabra en ese momento se salvó y por eso pudo vencer. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios, más que estar escrita en un papel, tiene que estar también en nuestra mente y en nuestro corazón. Alabe lo que Él vive. Muchas veces tiene que estar hasta en nuestra boca, como Jesús, para confesarla y para usarla incluso como arma de defensa y hasta de ataque contra las huestes del mal.
Pero si no sabemos lo que dice la Biblia, es imposible que esa palabra esté donde tiene que estar, donde hace falta que esté y cuando hace falta que esté. Y si no es así, créame, estamos perdidos. El diablo nos va a dar 3 vueltas y nos va a dejar mareados en el suelo, porque él sabe cuáles son nuestras debilidades. Y créame que él es bien astuto. Si tú no conoces la palabra, te va a dejar mareado y en el suelo. ¿Entiendes, cristiano? Y no va a haber posibilidad de que en ese momento tú tengas victoria. Entonces, conocer la palabra es importante y es insustituible en nuestra vida. No me voy a cansar de decirlo. Hay que prestarle atención a eso y ocuparse de eso ya. Amén. Pero si importante e insustituible es conocer la palabra, más importante es vivirla, practicarla, obedecerla. Pudiéramos incluso decir que en la vida cristiana no es tan solo conocer, sino vivir lo que se sabe. ¿Alguien alaba al Señor? No es tan solo conocer, es vivir lo que se sabe. De hecho, ese es el título de esta predicación, justamente. Ni usted ni yo, ni ningún cristiano hace nada con saber, con acumular conocimiento tras conocimiento, sino si nosotros no vivimos, si nosotros no llevamos a la práctica lo que hemos aprendido, no hacemos nada si vivimos de esa manera. Eso es lo que también dice Santiago, especialmente en el capítulo 1, verso 22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. No tan solamente oidores. En las iglesias hay veces muchos oidores, pero no hacedores. Gente que ha escuchado la palabra por años. Gente que de saber ya lo sabe todo, o casi todo. Pero el problema no es saber. Y esto es lo que quiero que te lleves hoy para tu vida. El problema no es saber, el problema es que eso que tú sabes lo lleves, lo pongas en práctica en tu vida. Lo vivas, lo obedezcas. Eso es lo que Dios quiere, que lo puedas incorporar a cada gesto, cada acto, cada palabra, cada decisión que tienes que tomar para que esa palabra sea la que guíe tu vida. Así es como cristianos tienen que hacer las cosas. Porque de qué vale que usted aprenda y sepa, por ejemplo, cuán importante es guardar el día del Señor, que es hasta un mandamiento dado por Dios a Moisés y que para los cristianos, por muchas razones que no voy a decir aquí ahora y que ya he dicho, es el domingo. ¿De qué vale que usted sepa eso si cuando llega el domingo usted le da prioridad a cualquier otra cosa en su vida menos a Dios? ¿Me entiende? ¿De qué vale que usted sepa eso si a la hora de ponerlo en práctica no lo hace? No le da prioridad a lo que tiene que darle prioridad. ¿Cree que eso a Dios no le va ni le viene? Claro que no. ¿Cómo vas a creer que Dios te diga que guardes eso para después decirte, no importa? No, sí importa. Y si creíste hasta aquí que las cosas eran así, te dejaste engañar por Satanás. Así de simple. Otro ejemplo. ¿De qué vale que usted sepa cuán importante es orar? O cuán importante es adorar a Dios. O cuán importante es servir a nuestro prójimo. O ser fiel a nuestra pareja. O ser fieles a Dios. Si después usted no lo hace. Si después usted no vive de esa manera. Yo sé que hay que serle fiel a mi pareja, pero mañana me voy con cualquiera. Hello. ¿De qué vale que usted lo sepa si no lo vive? ¿Se da cuenta? Por mucho que usted sepa, el no obedecer a la palabra, el no vivir eso, no llevarlo a la práctica, no llevarlo a la práctica en nuestra vida,
hace inválido, hace inservible ese conocimiento. Alguien dijo una vez: conocimiento sin aplicación práctica es información inútil. Wow. Conocimiento sin aplicación práctica es información inútil, guardada en el disco duro y punto. No sirve para más nada. Yo comparo esto, déjenme decirles esto. Comparo esto con uno de los temas teológicos más profundos de la Biblia y en especial del Nuevo Testamento, que es la estrecha relación que hay entre la fe y las obras, o sea, los hechos de nuestra vida. Tener fe en Cristo o en Dios, confesarlo como nuestro Señor y nuestro Salvador, porque hemos creído en Él, porque le hemos abierto la puerta de nuestro corazón, es como el conocimiento del cual estamos hablando ahora mismo, algo necesario e insustituible para nuestra vida, porque el creer con nuestro corazón y confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor es lo que nos abre la puerta a la salvación y a la vida eterna. ¿Alguien dice amén? Eso es lo que dice Romanos capítulo 10, versos 8 y 9. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Alguien dice amén? Hay que creer y hay que confesar. Y dice la Biblia: serás salvo. Alaba al Señor. Por eso cuando la gente viene a Cristo, uno tiene que procurar que lo confiese con su boca también, porque así dice la palabra del Señor. Pero si así de importante es nuestra fe para nuestra salvación, aún más importantes son las obras que deben acompañar a esa fe que decimos tener. O sea, importantes son las cosas que los cristianos hacemos, cómo nosotros vivimos en este mundo, porque eso es lo que demuestra que la fe que decimos tener en nuestra vida y en nuestro corazón es real, es auténtica, es verdadera o no. ¿Alguien alaba al Señor? Fíjate lo que dice Dios en Santiago capítulo 2, versículos 19 y 20. Escucha. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y ahora añade en el versículo 26, Santiago capítulo 2. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Muerta. Más claro ni el agua. Vean cómo Dios dice claramente aquí que creer, aunque es importante, no basta. De hecho dice: haces bien en creer. Pero dice también la Biblia aquí que hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Sabe lo que está diciendo esto? Que los demonios saben quién es Jesús. ¿Lo saben o no lo saben? ¿Usted cree que lo saben? Sí lo saben. Sí lo saben. Pero hay una gran diferencia entre los demonios y nosotros. Los demonios nunca van a estar dispuestos a obedecer a Jesús. Ellos tienen que obedecerlo porque cuando Jesús manda una cosa, todo el mundo tiene que obedecer lo que Jesús dice. Amén. Pero por ellos mismos obedecer a Jesús no lo van a hacer. La diferencia es con nosotros, es que tú y yo deberíamos obedecer a Jesús de corazón. Ahí hay una gran diferencia. Mientras ellos no obedecen, pero saben quién es Jesús, tú y yo sabemos quién es Jesús, planemos en obedecerle. La Biblia dice que si tú nada más crees, pero no obedeces su palabra, tu fe está muerta. ¿Alguien alaba al Señor? No me digan nada a mí, es lo que dice la palabra de Dios.
Si a tu vida, a tu fe no le acompañan las obras que hacen falta, tu fe entonces está muerta. Ni usted ni yo nos salvamos por buenas obras, sino por fe. Pero créame que no se trata solo de creer. ¿Cuánta gente a usted le dice, yo creo en Dios? Dígame, ¿cuánta gente? No, yo sí creo en Dios. Pero no le pregunte si cree. Pregúntale, ¿y vives para Él? ¿Vives para agradarle a Él? ¿Vives para obedecer su palabra? Porque de nada vale que la sepas y no la obedezcas. De eso estamos hablando hoy, ¿entiendes? Y yo me estoy tropezando continuamente con gente que me dice eso. Yo creo, pastor. O yo me sé la palabra, pastor. ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve que creas? ¿De qué sirve que la conozcas si no la estás viviendo como tiene que ser? No como tú creas, no como tú pienses, sino como dice Dios. Como dice Dios que hay que vivir para Él en su palabra. Tú no sabes porque no la estás leyendo. Si la leyeras seguramente por lo menos supieras. ¿Entiendes cuán importante es este asunto? Hay que acompañar a nuestra fe con hechos, con acciones, con gestos que agraden a Dios, que demuestren que en verdad el amor de Dios y de Cristo mismo vive en nosotros. Si no, esa fe no sirve de nada, está muerta. Lo mismo sucede con este tema del cual Dios me está haciendo hablar hoy. Dios sabe por qué. Porque este es un problema real en medio de estos tiempos. Gente que sabe mucho o que cree que sabe mucho o que sabe algo o lo suficiente de la palabra como para citártela y argumentártela y rebatirte cosas, pero no la vive. No la vive. Gente inflada en su ego, gente inflada en su orgullo, que presumen saber más que nadie. Pero usted no encuentra esa palabra en su vida, en hechos concretos por ninguna parte. Como decimos en mi país, cristianos que son más rollo que película. ¿Verdad? No me hables de lo que sabes. No alardees de ello. Ni siquiera me recites texto de la Biblia como hacen, por cierto, los testigos de Jehová, como un papagayo. No me digas tampoco que tú crees en Jesús y que conoces bastante de la palabra y que eso ya es suficiente. A mí me lo han dicho. Gente a la que yo llamo, a gente a la que exhorto, gente a la que invito a venir a la iglesia, a tener una relación personal con Cristo. Entonces ya yo sé. Ya yo sé, no me hace falta ir a la iglesia. ¿Te das cuenta? No me digas que ya con lo que tú sabes es suficiente. Que no importa cómo tú vivas. Que no importan las malas palabras que, por ejemplo, puedan salir de tu boca. O que lleves una vida en pecado. O el maltrato que le das a los demás. El no venir ni siquiera a la iglesia. Porque eso yo te digo hoy delante de Dios que sí importa y mucho. A Dios sí le importa. A Dios sí le importa. No solo que creamos, sino lo que hacemos. Cómo vivimos nuestra vida cristiana. La fe sin obras es muerta. Cristiano, si tú no quieres que a ti te pase eso, que tu fe se quede muerta, como le está sucediendo a muchos en estos tiempos, preocúpate y ocúpate de no solo creer o saber como si eso bastara, sino mucho más en obedecer y vivir como Dios quiere que vivas tu vida cristiana y tu fe, no como tú crees que es mejor. Amén. Ahora voy a entrar al último punto ya. ¿Por qué se vuelve tan importante esto para nuestras vidas hoy? ¿Por qué se vuelve tan importante a lo mejor corregir esta visión torcida de las cosas?
La palabra de Dios lo dice en este texto que nos sirve de base, Santiago capítulo 1, especialmente el versículo 25. Dice que el que no es oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será bienaventurado en lo que hace. ¿Escuchó? Dice que el que no es oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será bienaventurado en lo que hace. Mira cómo traduce este texto la versión traducción en lenguaje actual. Si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan. Alguien alaba al Señor. O sea, cristianos que me escuchan, dice aquí que si de verdad nosotros queremos ser felices, dice aquí que si nosotros queremos de verdad alcanzar una vida plena y victoriosa en Cristo, no podemos ser tan solo oidores de la palabra. Por demás dice aquí olvidadizos. Ahorita me voy a meter en esto. Sino hacedores de la palabra. Y les voy a explicar ahora lo que significa ser un oidor olvidadizo. Un oidor olvidadizo es sinónimo del que oye, por tanto del que sabe, del que ya no tiene ninguna excusa de que a él o a ella nadie le dijo, nadie le enseñó, porque sí ha ocurrido. Sí le han enseñado, y eso pudiéramos decir incluso que ya está anotado en el libro de Dios. No hay manera que nosotros con Dios nos hagamos los tontos y despistados diciéndole, a mí nadie me dijo, a mí nadie me anunció, yo no sabía. Porque Dios nos va a sacar el libro y nos va a decir, tal día, tal fecha, tal hora, en tal lugar, fulano de tal o mengana de tal te dijo, te anunció, te habló claro. Ay, alabe. Usted sabía que las cosas son así con Dios, ¿no? Usted lo sabía. Porque si no la sabe, entérese ya. No va a haber excusa. Dios nos va a sacar el libro y nos va a decir, hello, basta de excusas. Fue lo que aquel día te dijo. Te anunció, te habló claro, pero tú no le hiciste caso. Tú no obedeciste lo que yo te estaba diciendo a través de él. Tú preferiste vivir como te daba la gana. Dios va a hacer eso con nosotros. De eso estoy hablando aquí ahora. El oidor olvidadizo es el que sabe pero elige, porque todos somos libres para elegir. Elige no vivir, no poner en práctica lo que Dios le está diciendo, sea por una razón o por otra. O sea, estamos hablando de un acto deliberado y consciente de su voluntad. Cuando nosotros leemos un texto como el de Santiago 1, especialmente si lo leemos en la versión Reina Valera del 60, muchas veces nos perdemos en el lenguaje y en la forma en que está escrito. Por ejemplo, se los leo otra vez. Porque si alguno es oidor de la palabra, versos 23 al 25, que es el texto que nos sirve de base. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Leemos muchas veces esto y no entendemos lo que Dios está diciendo. ¿Qué es eso del hombre que se mira en el espejo y luego el que mira atentamente en la ley? No entendemos. No se enrede, mi hermano. No se enrede. Eso está ahí. No para hablarnos de los que leen y conocen lo que Dios dice y luego en su palabra y se olvidan de eso accidentalmente. Lo leí, ya lo sé, pero ay, se me olvidó. Es que tengo mi memoria tan mala. El texto no está hablando de eso. El texto nos está hablando del que escucha y por eso sabe, pero escoge conscientemente no seguir, no obedecer, no vivir
vivir ni poner en práctica lo que Dios le está diciendo. Ese es el oidor olvidadizo. No es el que me olvidé occidentalmente, no, es el que se olvidó porque, perdónenme que lo diga de esta manera, le dio la gana de olvidarse. Punto. Yo personalmente encuentro que muchas veces esto se da porque el pecado es quien sigue dominando en sus vidas. Por eso quieren agradar más al mundo que a Dios. Y mientras eso sea así y siga así, estarán, pero no estarán. ¿Me entiendes? Estarán, como sucede muchas veces en la iglesia. Podemos tener 100 personas, pero hay gente que está, pero no está. No está con Cristo como tiene que estar. ¿Entiendes? Esas son ese tipo de personas. Podrán venir a los cultos y las actividades, podrán participar en todo, pero nunca conocerán de verdad a Cristo. Ni tampoco la dicha de lo que es vivir para Él. Vendrá la más mínima prueba o la más mínima tormenta a su vida y se van a ahogar en ella. El diablo los va a tentar para que se alejen, para que se aparten de los caminos de Dios. Y porque ellos creen que saben mucho, no lo van a ver venir. Y los va a arrastrar. Los va a arrastrar. Porque ya sabemos que no se trata solo de creer o de saber. De vivir. De obedecer a Dios. ¿Alguien sabe? ¿Alguien alaba al Señor? En vez de cosechar victorias, van a cosechar derrota tras derrota. Y luego se van a preguntar de qué les sirve venir a la iglesia y creer en Cristo. Claro que no les sirve de nada porque solo saben, pero no viven lo que saben. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Dice la palabra de Dios claramente aquí que el que es hacedor de la palabra es, o sea, el que la obedece, el que la vive, el que la lleva a la práctica. Y no un día, sino todos los días de su vida, a toda hora. Este será bienaventurado en lo que hace. Alguien alaba al Señor. Va a llevar una vida dichosa, feliz, plena, victoriosa en Cristo. No estoy diciendo exenta de prueba. Entiéndame bien. Quiere decir que aún en la prueba va a obtener victoria en el nombre de Jesús. Escúchame lo que te digo hoy, mi hermano y mi hermana. Tu bendición no está en saber. Tu bendición no está en creer solamente. No está en declarar o en confesar algo. Tampoco está ni siquiera en venir a la iglesia o a los cultos o dar alguna ofrenda y ya. Tu bendición está en llevar una vida de obediencia a Dios y a su palabra. Alábelo. Eso es lo que garantiza el éxito, aunque a veces ni siquiera vivir eso es fácil por las pruebas y las luchas que tenemos que enfrentar. Pero la diferencia está en que teniendo a Cristo, quedándonos con Él y obedeciendo su palabra, Él nos toma de la mano y nos saca en victoria. Ayer yo estaba en el funeral de una tía mía en Leyland, la esposa de un hermano de mi papá. Falleció por el COVID de una manera inesperada, como está sucediendo hoy en día. Pero cuánta fortaleza a mí me dio ver a mi tío en medio de la prueba, un matrimonio de muchísimos años, estar tranquilo, llorar como es normal, pero estar tranquilo y diciendo: yo sé dónde ella está. Está ahora mejor que nunca. Está con Cristo el Señor. Wow, eso a uno se le erizan los pelos a uno cuando uno oye a una persona decir eso y estar fortalecida. Otra que no tiene a Cristo estaría rajada en grito, porque no se esperaba eso.
porque le duele. Pero el cristiano que lleva una vida como tiene que llevarla, cuando tiene que enfrentar a un momento como ese, lo enfrenta tomado de la mano de Cristo, y Cristo nos fortalece y nos saca de ahí aún en victoria. Alguien alaba al Señor, porque eso es también victoria. ¿Quién dice que ella no está en victoria ahora? ¿Quién dice? ¿Que partió de esta tierra? Sí. Pero tiene su corona de vida, porque toda su vida se la dedicó al Señor. Toda su vida le sirvió a Él hasta el último momento. Toda su vida. Ahora ya tiene su corona de gloria. Ahora está en victoria. ¿Quién dice que no? Y Él todavía en la tierra, pero también en victoria. Eso es lo que uno cosecha cuando vive una vida de obediencia a Dios. ¿Entiende? Déjenme compartirles también algo personal solo para ilustrar este punto y terminarlo. Y esto lo saben también los hermanos del concilio de nuestra iglesia. A mí un día me bajaron el sueldo. Y en ese momento, casualmente se lo subieron a mi esposa Lorena. A mí me volvieron a bajar el sueldo. Y en medio de la pandemia, mis dos hijos encontraron trabajo. Y desde la casa, con buenos salarios y hasta beneficios. ¿Usted cree de verdad que todo eso es por casualidad? ¿En serio? No. Esas son bendiciones de Dios. Por nuestra obediencia y nuestra fidelidad. Porque así de bueno y de fiel es Dios. ¿Alguien le alaba? Así de bueno y de fiel es Dios. Pero lo mejor, hermano y hermana que me estás escuchando, lo mejor es que eso también te puede y te va a suceder a ti y a tu familia. Porque nosotros no somos mejores que ustedes por ser pastores. Dios nos ama a todos por igual. La misma bendición que me dio a mí, te la da a ti. Si no te la ha dado ya. Si abriéramos un espacio aquí para contar las bendiciones de Dios, aún en este tiempo de pandemia, creo que estaríamos hasta mañana. ¿Verdad? Pero eso no es de gratis. Eso no es por nuestra cara bonita, porque si no algunos estaríamos embarcados, de verdad. Eso no es por casualidad. Eso es porque Dios bendice, premia al que le es fiel, al que le obedece, no al que dice yo sé, no al que vive y obedece su palabra. Le siguen bendiciones de Dios. ¿Alguien alaba al Señor? Dios sabe por qué me ha hecho predicar esta palabra hoy. Quizás porque siento que hace falta. A mí me encantan tocar esos temas que a veces nadie toca. Yo oigo mucha gente hoy en día que el único tema que tienen es del Espíritu Santo. Y para mí el Espíritu Santo es y será siempre muy importante. Pero no es el único tema. Hay muchos otros temas en nuestra vida cristiana que hace falta abordar, tocar para nuestro crecimiento espiritual. Este es uno de ellos. Hace falta no solo saber, hace falta vivir, obedecer, poner en práctica lo que dice Dios. Porque si lo hacemos, Dios nos va a bendecir como no somos capaces de imaginar. Amén. Dios nos va a ayudar. Dios nos va a echar hacia adelante. Dios nos va a prosperar. Dios, tú y yo vamos a ver la mano de Dios obrar con poder en nuestras vidas. Si lo obedecemos y vivimos lo que ya sabemos. ¿Quieres eso para tu vida? ¿Sí o no? Si lo quieres, ponte de pie y díselo a Cristo en esta hora.